La tortuga y la flauta. Había una vez, en un frondoso bosque lleno de árboles altos y flores de colores, una tortuga de cuello largo que vivía felizmente. Un día, mientras exploraba un claro del bosque, encontró un objeto brillante entre las hojas. Era una pequeña flauta de madera. La tortuga, curiosa, la recogió y al soplar por ella, un sonido melodioso llenó el aire. Se quedó tan maravillada que decidió que quería aprender a tocarla. Al principio, la tortuga no sabía cómo hacer que la flauta sonara bien. Soplar era difícil, y a veces solo salían ruidos extraños. Pero no se rindió. Practicó todos los días, soplando y probando diferentes notas. Con el tiempo, su esfuerzo dio frutos. La tortuga aprendió a tocar hermosas melodías que resonaban en todo el bosque. Los otros animales del bosque, al escuchar la música, se acercaban a escucharla. Los pájaros se posaban en las ramas, los ciervos se acercaban con curiosidad, y hasta los pequeños conejos se detenían a disfrutar de la melodía. La tortuga se sentía muy orgullosa de su habilidad y todos los animales la admiraban. Un día, mientras la tortuga tocaba una hermosa canción, un cazador entró en el bosque. Al ver a la tortuga, pensó: ¡qué deliciosa sopa de tortuga cenaré esta noche! Sin pensarlo dos veces, el cazador lanzó un lazo y atrapó a la tortuga por el cuello. ¡Socorro!, gritó la tortuga, pero los demás animales, al ver al cazador, huyeron asustados. La tortuga fue llevada a una jaula oxidada, donde 3 niños la miraban con curiosidad. Papá, ¿qué haremos con la tortuga?, preguntó el niño mayor. Vigiladla bien, no la dejéis salir, dijo el padre antes de marcharse al pueblo. Los niños miraban a la tortuga, que estaba muy asustada. Pero de repente, la tortuga tuvo una idea brillante. Sacó su flauta de madera y comenzó a tocar una melodía alegre. ¡Oh! ¡Qué música tan bonita!, exclamó uno de los niños. Esperad a verme bailar. Eso sí que os sorprenderá, dijo la tortuga con una sonrisa. ¿Sabes bailar? ¿Con ese caparazón tan pesado?, preguntó el niño más pequeño, sorprendido. Claro que sí. Puedo bailar y tocar la flauta al mismo tiempo. ¿Queréis que os lo enseñe?, preguntó la tortuga. Sí, gritaron los niños emocionados. La tortuga, viendo que los niños estaban interesados, les dijo: para hacer el baile final, necesito estirar las piernas. ¿Podrías salir un momento al jardín? Los niños, ansiosos por ver el espectáculo, decidieron abrir la puerta de la jaula. La tortuga salió lentamente, como si estuviera estirándose. Pero en cuanto llegó al jardín, corrió lo más rápido que pudo hacia la selva. Los niños se quedaron boquiabiertos, sin poder creer lo que había sucedido. La tortuga se había escapado. Corrió y corrió hasta que finalmente llegó a su hogar, donde todos los animales la recibieron con alegría. Estás de vuelta. Nos preocupamos mucho por ti, gritaron los animales. La tortuga les contó lo que había pasado y todos se rieron de la astucia que había tenido. Desde ese día, la tortuga siguió tocando su flauta, y su música se escuchaba en todo el bosque. Los animales se reunían a su alrededor, disfrutando de las melodías que llenaban el aire. Y así, la tortuga aprendió que, aunque a veces las cosas pueden parecer difíciles, siempre hay una manera de resolver los problemas si se usa la creatividad y el ingenio. A veces, en la vida, nos encontramos en situaciones complicadas. Pero si usamos nuestra imaginación y no nos rendimos, siempre podemos encontrar una solución. Recuerda que ser ingenioso y creativo puede ayudarte a superar cualquier obstáculo.
Nunca dejes de creer en ti mismo. Hasta la próxima aventura.